¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis a profundidad para el precio de Bitcoin, ya que hemos tenido el tan esperado halving. Vamos a hablar aquí si realmente a esto le hace falta recorrido alcista, que es lo que a nosotros nos puede estar esperando para el precio para las próximas semanas o incluso hablando para los próximos meses. Quiero recordarle que voy a tomar como ejemplo principal la trayectoria del mercado alcista anterior para que usted tenga una idea más clara y sea un poco mejor entendible la información que le voy a estar compartiendo con lo que está haciendo el precio en tiempo presente y usted ya tenga una idea principal de qué es lo que nosotros podemos estar esperando para lo que resta de este año 2024 y posiblemente parte del próximo año 2025. Quiero recordarle que ningún análisis usted debe de considerarlo como una recomendación de inversión. Solamente es mi punto de vista sobre el mercado y allí usted toma decisiones bajo su propia responsabilidad. Entonces, si bien ya conocemos que el halving de Bitcoin ya pasó, ahora ya es historia y el siguiente halving va a estar efectuándose, que el cual sería el quinto halving de Bitcoin hasta el próximo año 2028. Estamos hablando que cada 4 años se viene el halving de Bitcoin y eso nadie lo puede adelantar ni tampoco lo puede atrasar. Ya dentro de la blockchain todo eso pues ya está allí estipulado, ya está programado y de igual manera para que el último Bitcoin sea minado hasta el próximo año 2140. Entonces para eso nadie puede alterar ni manipular directamente la blockchain, sino que más bien lo único que pueden hacer es manipular el precio en dólares, pero lo que es o lo que hemos conocido como Bitcoin hasta el día de hoy, eso no puede ser manipulado porque un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin, pero si alguien lo ve únicamente en valor en dólares con un pensamiento lleno de avaricia, entonces ahí va a tener unas repercusiones o algún tipo de consecuencias negativas en el caso de que hay muchos que puedan estar teniendo ahí un pensamiento de que el mercado va a ser infinitamente alcista. Y esto no funciona de esa manera. Por ahí alguien me decía, por ejemplo, que hablar un poco sobre los altos costos en transacciones que están habiendo ahorita por comisión en Bitcoin. Por ahí estaba leyendo horas después del halving, de que hubo una persona de que movió bitcoins y como comisión le cobraron un bitcoin exacto. Es una locura lo que está sucediendo. Pero mire, si nosotros entonces comenzamos a hablar aquí en un gráfico mensual lo que consideramos la tendencia alcista de Bitcoin, a esto para mí le hace falta recorrido. No vamos a hablar al corto plazo como lo que hemos estado hablando durante la última semana aquí en el canal, por supuesto, porque aquí este promedio de 65, 67 mil dólares, estamos hablando de especulación para el corto plazo, no para lo que vamos a estar viendo ya sea en las próximas semanas o incluso para los próximos meses. El enfoque principal que nosotros vamos a estar teniendo aquí en este nuevo contenido es sobre todo esto, lo que me preguntaban por allí sobre el alto costo en las comisiones de Bitcoin y también en esto los costos de minería y de igual manera esto que es lo más importante, los ciclos de Bitcoin. Y vamos con algo demasiado fácil de entender porque ese es el objetivo principal. El que quiera aprender se va a quedar aquí porque esto es un canal educativo. Ya el que ande un pensamiento lleno de avaricia, si va a subir o va a caer, tenga paciencia, que para eso hay videos diarios, pero aquí vamos a fondo con la tendencia general de Bitcoin según lo que ha venido haciendo y lo que vamos a estar esperando para un mediano largo plazo. Así que mire, si usted ya sabrá esta información, entonces Bitcoin acaba de realizar su cuarto halving. Qué impresionante. Entonces, para que usted entienda esta información, y es algo que quizás podemos decir lamentable. Mire, el precio de Bitcoin desde el bloque Génesis allá por el año 2009 hasta el día de hoy, el bloque Génesis significa el comienzo, el primer bloque. Entonces, si nosotros vemos entonces esta información, Bitcoin después de cada halving ha tenido movimientos fuertes alcistas y son demasiado importantes dentro de su misma tendencia, que la tendencia general de Bitcoin, por lo más que pueda tener impulsos y retrocesos, y sobre todo ese tipo de retrocesos que pone nerviosos a algunos, Bitcoin en su tendencia general siempre ha sido alcista. Lo que pasa está que si el precio no cae, entonces ¿quién va a tomar liquidez? ¿Quién va a estar reacumulando para después
ver mejores precios, hablando de precios alcistas. Muy bien, pero si usted le presta atención a este gráfico, después de cada halving que el precio haya estado teniendo un movimiento alcista, nosotros nos damos cuenta que después que se viene el segundo halving, el movimiento alcista es más corto que el anterior. Se vino el tercer halving allá por el año 2020, se vino después un movimiento alcista llevando a Bitcoin hasta $69,000. ¿Qué significa? De que a nivel de precio, el precio ha estado teniendo altos más altos, pero a nivel de porcentaje, eso ya no lo es de esa manera. Así de simple. Si el precio de Bitcoin en el último mercado alcista de allá por el año 2021 haya tenido un movimiento explosivo como lo haya estado haciendo allá por el año 2012-2013 después del primer halving, fácilmente en aquel entonces Bitcoin se hubiera ido arriba de unos $300,000 en porcentajes demasiado altos. Pero si nosotros determinamos esta información, nos damos cuenta de que después de cada halving, el movimiento alcista es más pequeño a nivel de porcentaje. Puede hacer de que el precio esté teniendo altos más altos, pero lo que equivale es que simplemente se necesita mayor capital, mayor market cap para hacer que los precios se vayan demasiado altos. Dentro de más alto esté el precio, se necesita un mayor volumen de liquidez para hacer mover fuerte al precio aún más alcista. Entonces no es lo mismo que inyecten, un ejemplo, $1 billón con un Bitcoin en $100 a que lo vayan a inyectar en $60,000. Entonces no es lo mismo, hablando de market cap. Por esa razón, usted puede estar viendo en el mercado cripto de que hay muchas monedas basuras que tienen baja capitalización de mercado. Mayormente son los tokens memes. Como tienen poquita capitalización de mercado, pues con una cantidad significativa, puedan ser unos cuantos millones o algún billón. Si es que un meme a nivel de porcentaje, eso explota. Y si usted lo compró demasiado bajo, probablemente tenga un buen margen de ganancias. Pero eso es únicamente especulativo y suerte, porque en un meme usted no tiene inversión nada segura. Entonces, en cambio, en algo como Bitcoin, la inversión es 100% segura a largo plazo. Entonces, de esa forma se da cuenta usted de que aquí, si nosotros ya estamos en el cuarto halving de Bitcoin, ya estamos post-halving. A esto le hace falta recorrido. Según la tendencia general de Bitcoin, después del halving, meses posteriores se viene una continuación alcista. La única diferencia es que en tiempo presente, Bitcoin como tal nunca había ido a romper su máximo histórico antes de la tan llegada o la tan esperada fecha de halving. Entonces no le voy a decir yo de que este mercado alcista sea distinto, porque el Bitcoin no necesita un ETF para ser alcista. Bitcoin ha sido alcista en el tiempo. Si el precio inicial de Bitcoin, si no me equivoco, según lo que yo he estudiado, lo que he investigado de igual manera, el precio inicial de Bitcoin era 0.003, lo que equivale a que el precio inicial de Bitcoin era incluso menos de un centavo. Lo que significa es que en aquel entonces, si usted compraba Bitcoin, un ejemplo, con $1, le iban a dar un montón de Bitcoin, no le iban a dar ni 100 Bitcoins porque no valían ni siquiera $1, ni siquiera le iban a dar 1000. Probablemente por $100 a usted le iban a estar dando quizás unos 10,000 Bitcoins en aquel entonces, allá por el año 2009, cuando nadie volteaba a ver a Bitcoin. Entonces, si nosotros le prestamos atención entonces a esto que nosotros vemos en tiempo presente, ¿hasta dónde podríamos continuar subiendo para los próximos meses? Los cuales puede ser para finalizar este año 2024 o digamos que un par de trimestres del año 2025. Si bien usted se da cuenta de que en cada mercado alcista, y según esta trayectoria con estos colores, porque aquí dice Bitcoin Rainbow Price Chart, nosotros vemos de que después del primer halving, pues Bitcoin superó ese valor por arriba. Entonces, después del segundo halving, llegó al límite. Después del tercer halving, Bitcoin ya no fue capaz de llegar hasta allá arriba. Y ahí se da cuenta usted de que el porcentaje cada vez es menor. Entonces, si nosotros vemos aquí esto, donde nosotros nos encontramos en tiempo presente, yo creo que puedo hacer una ampliación de esto para que usted lo vea un poco más cerca. Si nosotros encontramos esta información por aquí, mire, nosotros vemos
de que el precio de Bitcoin como tal, yo creo que me pasé de mano con la ampliación que hice con el zoom por aquí. Vamos a ver, se me perdió el gráfico. Bueno, aquí, mire, nosotros nos encontramos en una fase donde si usted le presta atención, al menos como límite en un mercado alcista, Bitcoin ha estado tocando después de los halvings como mínimo ese color naranja. Nosotros estamos actualmente, digamos que en una franja de color verde. Muy bien, el comienzo de un mercado alcista. El verdadero bull run se viene después del halving, que es la parte especulativa. Una dirección donde el precio nunca ha estado. Digamos una zona de indecisión, porque arriba del máximo histórico, eso es especulación, ahí nunca ha estado el precio. No podemos ser tan exagerados, únicamente podemos sacar estimaciones, pero abajo del máximo histórico el precio puede hacer lo que se le dé en gana porque ya ha estado allí en varias ocasiones. Entonces, pero donde ha llegado, donde el precio no haya llegado ni ninguna vez, eso es únicamente especulación. Entonces, mire, si nosotros vemos, entonces, durante el último mercado alcista, Bitcoin llegó, digamos que al límite de ese color naranja. Muy bien. ¿Qué pasaría entonces si el precio de Bitcoin volviera a subir a ese color naranja para los próximos meses? Nos estaría diciendo de que Bitcoin como mínimo estaría subiendo en un promedio de cuánto. Mire, a $250,000 aproximadamente, 225 $250,000. Pero el problema y la incógnita es esta, mire. Vamos a poner el ejemplo. Lástima que aquí no tengo el muestreo de los mercados alcistas anteriores, pero casi a nivel de porcentaje viene reduciéndose a la mitad, casi lo mismo que el halving. La dificultad del halving viene siendo cada vez mayor y el precio, por ende, pues se convierte en más escaso y eso tiene pues allí pues lo que es partícipe en tener un mercado alcista y los precios cada vez estén más altos con el paso del tiempo. Y esto que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, durante los últimos días o después del halving, que la tasa de transacciones o la comisión haya estado incrementándose, nosotros vemos esto está rompiendo máximo histórico. Máximos en el caso que están exageradas las comisiones. Alguien por ahí me hacía esa pregunta de que explicara este tipo de información. El problema está en esto. Mire, yo le voy a dar mi punto de vista. Puede ser de que no lo sea de esa manera, pero lo que está sucediendo actualmente es una cierta congestión en la red de Bitcoin con el halving. Así de simple. Hay como una congestión en la red. Tal vez no hablando de que vaya a estar saturada como tal de forma directa, pero como lo hemos venido trabajando hace un par de análisis atrás, crean un montón de shitcoins en la red de Bitcoin y como se lo he comentado, no pueden atacar a Bitcoin desde afuera, simplemente lo están atacando desde adentro, saturando la red con una red demasiado saturada, pues en caso de ser de esa manera, pues las transacciones van a tener una mayor tasa de comisión. Bastante lamentable, pero probablemente eso es lo que esté sucediendo actualmente con el tema del halving. Haya un mayor flujo de transacciones y a causa de eso, pues haya incrementado esto que nosotros vemos aquí, la tasa de comisión que están cobrando dentro de la blockchain por medio de, bueno, después del halving, mejor dicho. Entonces, a causa de eso es lo que yo creo que está sucediendo. No es que de momento vamos a estar hablando de que ya se van a quedar con esos precios exagerados la comisión por transacción de Bitcoin. Para que eso llegue a suceder, Bitcoin debería de ser mucho más escaso y de esa manera, pues tal vez podríamos hablar de un incremento en la tasa de comisión. Pero si nosotros vemos esto, pues justamente llegando a fechas antes o un poco después de cada halving, nosotros podemos ver aquí información en la trayectoria histórica que el precio como tal, nosotros vemos que ha tenido sus incrementos, pero es algo, digamos que temporal, no es algo que vaya a quedar ahí para siempre. Entonces, en este momento, eso es probablemente lo que esté sucediendo. Hay algún tipo de congestión en la red y eso esté provocando de que la tasa de comisión esté demasiado elevada, con precios demasiado absurdos, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, si nosotros vemos, para darle continuación a esto, de niveles de porcentaje que pueda estar subiendo el precio, para explicar esto, primero tengo que
terminar de explicar esto, tanto la congestión de la red como esta información de cuánto cuesta minar Bitcoin. Mire, esta información no es de tiempo presente, esto ya tiene meses. Entonces, mire, esta información o este muestreo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, viene desde que Bitcoin estaba por debajo de $30,000. ¿Qué significa esto? Mire, porque hay muchos que no van a entender. Según cada país, aquí muestra cuánto costaba minar un Bitcoin estando abajo de $30,000. Solamente vea, en Estados Unidos, minar un Bitcoin tenía un costo de aproximadamente $46,000 en aquel entonces. México nos muestra $26,000. Venezuela, $12,000. ¿Por qué tan bajo el costo de minado en Venezuela y no en Estados Unidos? Bueno, esta información se la voy a aclarar según lo que yo he leído en mi comunidad de Telegram, porque allá hay bastante gente de Venezuela. Un saludo hasta allá. Hay muchos venezolanos que ya han contado en mi comunidad de Telegram de que el costo de energía por allá es demasiado bajo. Entonces, si el costo de energía es demasiado bajo, pues el costo de minería de igual manera va a ser bajo por el simple hecho de que no va a estar pagando demasiado por la tarifa de energía eléctrica, por ejemplo, si es que minan con energía eléctrica. Hay otras formas también aquí en El Salvador, por ejemplo, con el vapor de la tierra supuestamente o de los volcanes se están minando. No tengo esa información tan exacta, pero supuestamente eso están haciendo aquí en El Salvador. Con energía geotérmica están minando Bitcoin, según lo que a nosotros nos han dicho. No sé qué tan cierto sea, como le menciono. Pero no, de esa forma, pues nosotros nos damos cuenta de que únicamente se pueda minar con energía eléctrica. Se puede de otra manera. Pero los costos o la accesibilidad o la facilidad, no sé cómo poder decir esa palabra, puede ser que sea un poco más difícil o un poco más fácil, dependiendo quién esté haciendo ese tipo de minería. Entonces, mire, después del halving, ¿qué pasa? La recompensa de minado es menor. Lo que significa es que si bien el precio puede hacer de que suba para los próximos meses y eso pueda compensar de que la minería pueda hacer de que incremente su valor, pero cada vez los costos puede hacer de que vayan incrementando. Nosotros ahí tenemos el problema de que ha estado sucediendo más o menos aquí en esta zona del planeta durante las últimas semanas. Usted ya sabe de eso. Mire, el problema de eso es que provoca de que los precios de los combustibles suban. Y si los precios del combustible suban, ya sea de forma directa o indirecta, el precio de la tarifa eléctrica también va a subir. Entonces el costo de la minería de forma indirecta en este caso podría incrementarse aún más. Hay muchos que no lo entienden de esa forma o lo entiendan de una manera distinta, pero aquí yo le explico de una forma simple cómo están sucediendo las cosas. Imagínese lo que dice aquí que en Líbano, si es que lo que cuesta, mire, la minería es una tarifa absurda, 0.26, si no es nada. Qué raro, ¿no? ¿Será cierto eso o será verdad? La verdad, yo no lo sé. Pero imagínese, por eso sale aquí en un color amarillo, un color distinto. Porque supuestamente allí en ese país tienen la tarifa o el costo de minado más bajo en todo el mundo. No está nada mal. El problema es ese, que dentro de cada vez vaya pasando un halving, la tasa, digamos, o la recompensa por minado se va reduciendo a la mitad. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pues simplemente pues hay bastantes mineros que no son capaces de digamos, sostener, digamos, sus equipos o estarles dando mantenimiento, porque no es únicamente ir a pagar la tarifa eléctrica, sino que también mantenimiento de equipos, todo o algo similar, todo eso lleva sus costos. Entonces, para que sea rentable el minado de Bitcoin, usted tiene que tener un equipo bastante grande. A eso se le llaman rings de minería. Y hay lugares pues que llegan a tener algo que se llama granjas de minería, que eso es algo ya mucho más grande. Entonces, ya mediante vayan pasando más y más halvings, el costo de Bitcoin va a ser, por ende, pues un poco más elevado, pero en consecuencia, yo creo que empresas como BlackRock, cabrones como esos, creo yo que van a minar los últimos Bitcoins.
Porque imagínense que cuando den por bloque menos de un Bitcoin de recompensa, yo sé que Bitcoin pueda estar en aquel entonces por arriba de unos 200, $300,000 de aquí a unos 15 años. Eso es únicamente un ejemplo. Imagínense en aquel entonces, ¿de qué sirve que Bitcoin esté allá arriba si usted va a tener que hacer un gasto demasiado altísimo para poder minar al menos un Bitcoin? Eso es únicamente un ejemplo. Entonces, de esa forma usted se da cuenta de que todo no es como nos lo pintan de una forma solamente para darnos FOMO, sino que si vamos a trabajar esto a más profundidad, usted se da cuenta de que la cosa puede ser muy distinta. Entonces, y ahora que tengo ya explicado este tema, tengo ya explicado esto de las comisiones, ya tenemos explicado esto de los ciclos de Bitcoin, que ahora vamos con la segunda parte de esto. Mire, desde el mínimo del mercado bajista antepasado, que Bitcoin llegó más o menos a $3,200 y después teniendo un máximo histórico de llegando casi a $70,000. Muy bien, estamos hablando más de un 2000% alcistas. Muy bien. El problema es que después que se viene un nuevo halving y un nuevo mercado alcista, ese porcentaje se reduce casi a la mitad. No es un número exacto, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Entonces, desde el mercado bajista anterior, el límite 15,400, y si nosotros vamos a marcar por lo menos, allá nos estaba diciendo 2200%. Entonces, si lo dejáramos a la mitad, un ejemplo, 1100%, lo que a nosotros nos estaría diciendo es de que existiría una probabilidad de ver a Bitcoin con un límite en $170,000. Ojo, con un límite. El problema es que si usted ve aquí, dentro de más vaya pasando el tiempo, dentro de más halving se viene, el precio ya no tiene un movimiento alcista agresivo como los anteriores. Entonces, para ver por lo menos los $200,000, el precio tendría que regresar a este color naranja por lo menos para el próximo año o año y medio. Regresar. El problema es que en el mercado alcista anterior llegó como límite hasta ese color. Entonces, como yo lo he venido trabajando con ustedes en muchas ocasiones por más de un año, yo creo que en este mercado alcista el límite que podemos ver a Bitcoin es simplemente entre 115 a $145,000 como mucho, al menos lo que yo creo. No que va a venir BlackRock y que no sé quién, no sé quién más y así de simple, no. Nada que ver. Bitcoin puede hacerlo sin necesidad de ellos. Pero gracias a ellos no creo yo de que Bitcoin se vaya a $300,000 en menos de un año. Y si lo hace, excelente. Yo no le veo problema. Pero yo voy a poner mis pies en la tierra a ser realista con la verdad. O lo más cercano posible a lo que podamos estar viendo. Entonces yo lo que creo es simplemente de que el precio se va a quedar aquí. En este promedio, mire. En este color que nosotros vemos aquí, el más débil, por lo menos esto que nosotros vemos aquí, mire, en un promedio para los próximos meses, llegando casi por allí entre 100 a $150,000. Todo depende del tiempo que pueda tardarse Bitcoin en llegar a ese valor de precio. Pero mi objetivo principal o mi idea principal se va a mantener 115, $145,000. Ya si llega a hacer esto, de subir casi a $170,000, yo no le veo ningún problema, pero esto no crea usted de que va a ser de la noche a la mañana, sino que dentro de sus impulsos y retrocesos todo a su tiempo. Actualmente el precio como tal no ha estado teniendo una corrección fuerte, es simplemente porque en la escala Fibonacci de la tendencia principal no ha podido caer por debajo del punto 23, no ha tenido un cierre por debajo de allí. De tener un cierre por debajo de allí estaríamos viendo fuertes correcciones. Porque aquí nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones. Miren, desde allí, desde el mínimo, de allá por 3,200 hasta allí, que fueron casi $15,000, media vez perdió punto 23 de la escala FIBO y el precio se fue nuevamente a visitar como $4,000. Si lo trazamos más arriba, hasta por $64,000, nosotros vemos que media vez perdió ese punto 23 de la escala FIBO, el precio se fue a visitar $30,000. Fácil.
Después, cuando fue al máximo histórico del año 2021, $69,000, media vez perdió 0.23 de la escala FIBO, el precio se fue a 15,400. Y aquí lo que ha venido haciendo el precio durante los últimos meses, el precio no ha perdido ese 0.23 de la escala FIBO, no ha tenido un cierre por debajo de allí y por esa razón no se han venido correcciones fuertes. Nosotros vemos esto, mire. La primera vez que el precio estuvo por $30,000, un ejemplo, solamente hizo una falsa ruptura a visitar el punto 38 y para arriba. Después que nosotros conocimos al menos, o digamos que la primera vez que el precio estuvo tocando $35,000, nada. Después que nosotros vemos aquí tocando $44,000, nada. Tocó la zona más importante, hablando del último máximo nada más. Mire, solo una falsa ruptura y nuevamente para arriba. En tiempo presente, desde 15,400 a llegando casi $74,000, llevamos 2 meses que el precio ha respetado ese punto 23. Pero si en una vela mensual el precio llega a tener un cierre por debajo de ese punto 23 de la escala FIBO, podríamos estar viendo una corrección más abajo, ya sea punto 38 o punto 50 de la escala FIBO. Y como un límite, ya sabe usted, punto 61, que viene siendo un equivalente a lo que yo le he venido mencionando. Que media vez el precio pierda $60,000 puede hacer que vayamos a visitar entre 50 a $35,000, pero todo a su tiempo, y si llega a suceder eso. Y aquí se lo he resumido de una forma más entendible, utilizando las escalas FIBO. Mientras el precio se mantenga de entre su mínimo a su máximo por arriba de ese punto 23 de la escala FIBO en un gráfico mensual, el precio únicamente va a estar jugando con las emociones de la gente, ni siquiera un movimiento explosivo alcista ni tampoco bajista, solamente ahí jugando las ballenas con las emociones de la gente. Entonces, eso es lo que a nosotros nos espera para los próximos meses. Si nosotros llegamos a ver una caída por debajo de ese punto 23 de la escala FIBO, no significaría de que el precio se vaya a ir a desplomar otra vez a $15,000. Tal vez no de esa manera, sino que más bien una corrección para tomar liquidez, porque eso es lo que de verdad hace mover al precio, y después podemos hablar de un siguiente movimiento alcista. Eso sí, antes de finalizar este video, mire, dentro de más meses se tarde Bitcoin en tener al menos una corrección por debajo de ese punto 23 de la escala FIBO y esté por lo menos unos 2 meses por debajo de este mismo nivel, más fuerte se va a venir después la caída en un futuro. Y no me venga a decir de que yo le estoy metiendo miedo. No importa si a partir de acá Bitcoin se vaya fácil a $100,000, pero dentro de más suba el precio, así se viene después la caída también, demasiado fuerte y agresiva. Cuando estábamos allá en el pasado mercado alcista, todo el mundo decía de que Bitcoin nunca iba a caer de $50,000. La primera caída abajo de $50,000 se fueron un montón de gente, los que nunca regresaron aquí al mercado. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.